Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés en el ciclo C. Bendiciones para todos, como siempre. Mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor Tomás Rodríguez. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban un abrazo fuerte para que podamos dar testimonio con nuestra vida desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Hoy concluimos el tiempo pascual con el acontecimiento central de nuestra fe, la efusión del Espíritu Santo, del que todos nos hemos hecho partícipes por medio de nuestro bautismo. Su fuerza, como nos dice San Pablo, suscita una diversidad de dones y carismas en nuestras comunidades que la enriquecen y contribuyen al bien de todos. Asimismo, el libro de los Hechos nos reafirma que con el Espíritu, la buena noticia de Jesús se vuelve comprensible, pero para todos, más allá de nuestras diferencias particulares. En el Evangelio, Jesús nos infunde el Espíritu Santo y nos recuerda que Él nos trae la paz y nos abre al mundo. Señor, que la fuerza del Espíritu Santo disipe nuestros miedos y temores y nos impulse a seguir dando testimonio de ti en cotidianidad de la vida. Oremos. Hoy te bendecimos, Padre, porque todos hemos sido bautizados en Cristo y en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, en el que la diversidad de sus miembros no rompa la unidad. Gracias, Señor, por la riqueza de carisma en tu iglesia, mediante las diversas vocaciones al seguimiento de Cristo, en la vida apostólica, la teología, la catequesis, la enseñanza, la educación de niños y jóvenes, la atención a los marginados, la asistencia a los pobres, enfermos y ancianos abandonados. En todos ellos se manifiesta tu espíritu para el bien común. Oh Espíritu Divino, repuebla la faz de la tierra y renueva entre nosotros los prodigios de un nuevo Pentecostés. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, del Padre Luis Espinosa en México.
Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos, Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Dios mío, qué grande eres. Son muchas tus obras, Señor, inmensa tu majestad. Danos, Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos, Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Si retiras tu aliento, todo vuelve al polvo. Envías tu aliento de vida y renuevas la faz de la tierra. Danos, Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos, Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le agrade mi poema y me alegraré en el Señor. Danos, Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos, Señor, tu espíritu en este pan celestial para renovar nuestra vida. Aleluya. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. La comunidad de discípulos reunidos en Jerusalén recibe la fuerza del Espíritu Santo, lo que consolida su cohesión interna y al mismo tiempo la abre al mundo entero, pues pueden hacerse entender por todos. Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia,
en Egipto o en zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Salmo responsorial. Ahora nos unimos al salmista con el Salmo 103 para pedir a Dios que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, diciendo: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo de Pentecostés. Misa vespertina de la vigilia. Modo primero. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Modo segundo. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapas, abres tu mano y se sacian de bienes. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3b hasta el 7, además los versículos 12 y 13. La acción del Espíritu en nuestras comunidades no es pasiva, sino que fomenta una diversidad de dones y carismas que enriquecen a la comunidad y contribuyen al bien común. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un espíritu mismo para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La secuencia de Pentecostés, ven Espíritu Santo, es la oración Veni Sancte Spiritus, que se lee antes del Evangelio de la solemnidad del domingo de Pentecostés. Esta oración fue escrita en latín, con la que la Iglesia pide la asistencia al Espíritu Santo. Recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, narrada en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. El texto se atribuye a Stephen Langston, arzobispo de Canterbury en el siglo XI. Escuchemos esta interpretación de Pepe Savar de Guayaquil, Ecuador, escrita en el 2021. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Jesús nos ha otorgado el Espíritu Santo, pero es un don que debemos reservarlo solo para uno mismo o para ponerlo al servicio de los demás. Pero antes, entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3. Es Pentecostés de Javier Bru. Ellos reunidos comprendieron qué ocurrió. El Señor estaba vivo y su espíritu sopló. Corazones enardecidos respondiendo a la misión, fueron a anunciar al mundo que Jesús resucitó. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés. Ya no hay lengua que limite el mensaje de la fe. La verdad que Cristo vive se contagia y va a crecer. No hay barreras que detengan a quien Él su fuerza da. Y no hay ya vida más plena que dejarse de llevar. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, con su espíritu nada tememos, pues nos muestra la verdad, la luz al entendimiento y endereza la maldad. Con perdón nos reconcilia y hace todo con bondad. Es amor que Padre e Hijo nos dan para así reinar. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés.
Sean bienvenidos, amados hermanos, a la gran fiesta de Pentecostés, que nos hará testigos, al igual que el grupo de los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés en griego significa día 50 o 50 días después. El 50 es un número que ya los judíos tenían asimilado desde hace siglos como símbolo de plenitud. Una semana de semanas, 7 por 7 más 1. Es cuando celebraban, después del Éxodo, la fiesta de la recolección agrícola y la alianza que sellaron con Yahvé en el monte Sinaí, guiados por Moisés a los 50 días de su salida de Egipto. Los cristianos celebramos hoy, después de la Pascua, resurrección de Jesús, su donación del Espíritu a la comunidad apostólica, precisamente a los 50 días. No como fiesta independiente, sino como culminación de la Pascua. Que el Espíritu Santo nos mueva hoy a iniciar con alegría nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis. Y es bueno, hermanos y hermanos, que comprendamos esta solemnidad de Pentecostés. Y como primer punto, proviene de la palabra griega que significa 50º Pentecostés, que el hermano Jay estaba mencionando ahorita también en su sinopsis. La razón es que Pentecostés es el 50º día. En griego, Pentecostés emera, después del domingo de Pascua, en el calendario cristiano. Este nombre se empezó a usar en el periodo tardío del Antiguo Testamento y fue heredado por los autores del Nuevo Testamento. Esta festividad tiene otros nombres: la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha o el día de los primeros frutos, son algunos de estos nombres. Hoy en día, en los círculos judíos, se le conoce como Shavuot, en hebreo semanas. Además, se le conoce con diferentes nombres en varios idiomas. En los países de habla inglesa, también se le ha conocido como White Sunday o Domingo Blanco, nombre que se deriva probablemente de las prendas blancas de los recién bautizados. Como tercer punto, Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo Testamento. Fue un festival para la cosecha y significaba que estaba llegando a su fin. Como cuarto punto, en el Nuevo Testamento representa el cumplimiento de la promesa de Cristo. Representa, ¿vale?, ese cumplimiento de la promesa de Cristo al final del Evangelio de San Lucas. Les dijo: todo está escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Como quinto punto, el Espíritu Santo tiene diferentes símbolos en el Nuevo Testamento. En Hechos 2, recuerda, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Este pasaje, hermanos, contiene dos símbolos del Espíritu Santo y su actividad: el viento y el fuego. El viento es un símbolo básico del Espíritu Santo. La palabra griega que significa espíritu, neuma, también significa viento y aliento. Aunque el término usado para viento en este pasaje es noe, un término relacionado con neuma. Al lector se le da a entender la conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo. En relación al símbolo del fuego, el catecismo señala: mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida,
dada en el Espíritu Santo. El fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo. Esta figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo con el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En forma de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Tradición, ¿verdad?, más expresivo de la acción del Espíritu Santo. O sea que es una tradición espiritual que se conservará en este simbolismo. Como punto 6, existe una conexión entre las lenguas de fuego y el hablar en otras lenguas. En ambos casos, la palabra griega para las lenguas es la misma, glosai, y el lector está destinado a entender la conexión. La palabra lengua se utiliza para significar tanto una llama de fuego como lenguaje. Las lenguas como fuego que se distribuyen y se almacenan sobre los discípulos provocan que empiecen a hablar milagrosamente en otras lenguas, es decir, los idiomas. El séptimo punto, el Espíritu Santo es Dios. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos inaugurados en la encarnación cuando el Espíritu se revela y no es dado cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. Como último punto, Pentecostés significa participar de la vida divina de Cristo y ser testigo. La solemnidad de Pentecostés es una de las más importantes en el calendario de la Iglesia y contiene una rica profundidad de significado. De esta forma lo resumió Benedicto XVI el 27 de mayo del 2012. Así que, hermanas y hermanos, esto está bien interesante, que son datos importantes que debemos conocer de esta solemnidad de Pentecostés que estamos celebrando hoy. Mientras tanto, el hermano Ley nos llevará un cántico para luego, en nuestra segunda parte del programa, seguir discutiendo sobre estas lecturas de hoy. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 4, el Espíritu de Dios, del coro Santa María. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias, hermanas y hermanos, por escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Bendiciones para todos desde la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, y ahora en esta segunda parte del programa vamos a discutir estas lecturas de esta solemnidad de Pentecostés. Así que el hermano Jay por ahí tiene algo interesante sobre esa primera lectura. Pues gracias, Erinaldo. Queremos comenzar con esta primera lectura de hoy. Se llenaron todos del Espíritu Santo, aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Aquí la lectura nos dice: se llenaron todos del Espíritu Santo. ¿Cuántos eran todos? Bueno, según San Lucas, eran como 120 personas las que se encontraban juntas el día en que los apóstoles escogieron a Matías para reemplazar a Judas.
Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 15. Es muy probable que muchos de ellos también se hubieran unido a los apóstoles para celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Así que todos los que se reunieron ese día probablemente incluían a personas como María Magdalena, junto con algunas otras mujeres de las que fueron al sepulcro de Jesús el domingo de Pascua. También podemos imaginar que Simón de Cirene estaba allí, junto con sus hijos Alejandro y Rufo. Esto lo leemos en Marcos capítulo 15, versículo 21. Quizás la esposa de Pedro, o quizás Zaqueo, Lázaro, Marta y María estuvieran también allí. Tal vez Esteban y otros futuros diáconos también, junto con otras personas cuyos nombres se han perdido en la historia. Quien quiera que estuviera ahí, Lucas nos dice que todos, aquí en la palabra, todos recibieron el mismo don del Espíritu Santo. Todos comenzaron a hablar en lenguas y todos encontraron valentía para hablar de las maravillas de Dios. Y esto ya lo nombramos. Hechos capítulo 2, versículo 11. ¿Comprendes lo que esto significa? Dios le concede el mismo espíritu que llenó a Pedro y a los apóstoles, a todo aquel que lo pidió. Esto te incluye a ti, a nuestra familia, a nuestros amigos. Es más, mira, Dios es bueno. Incluso nuestros enemigos. Dios no restringe sus bendiciones a unos pocos elegidos. Dios quiere bendecir a todos. Hoy en misa hacemos un experimento. Vamos a intentar algo distinto. Imagina lo que pasaría si el Espíritu se derramara sobre nosotros durante la liturgia. ¿Cómo sería para todos los presentes, incluyendo a ti, experimentar al Espíritu Santo de la misma manera en que lo hicieron los discípulos? O llenarse de la alegría que produce una alabanza al Señor, o experimentar el amor de Dios en una forma profunda y que fuera más íntima. Vamos a orar para que suceda de nuevo con nosotros aquí en la fiesta de Pentecostés. Y terminamos. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de tu pueblo. Amén. Eric. Amén. Oye, eso sería hermoso, Jay. O sea, sentir esa experiencia que tuvieron los apóstoles cuando ese Espíritu Santo bajó y ellos empezaron a hablar en lenguas. O sea, fuera maravilloso. Y fíjate, en este texto hay unos elementos esenciales, ¿verdad? Que definen a la iglesia. Una comunidad de hermanos reunidos por Jesús, animados por el Espíritu del Señor resucitado y que testimonían en la historia el proyecto libertador de Jesús. Y precisamente pues de ese testimonio surge la comunidad universal de salvación, que vive en el amor y en el compartir a pesar de las diferencias culturales y étnicas. Y aquí vienen de las preguntas que nos gustan. ¿La iglesia de la que formamos parte es una comunidad de hermanos que se aman a pesar de las diferencias? ¿Está reunida por Jesús y alrededor de Jesús? ¿Tiene conciencia de que el Espíritu está presente y que la anima? ¿Testimonia de forma efectiva y coherente la propuesta liberadora que Jesús le dejó? Pues son preguntas que tenemos que llevarnos, hermanos, ¿verdad? Para estar claros. Así que nunca estará de más realzar el papel del Espíritu en la toma de conciencia de la identidad y de la misión de la iglesia. Antes de Pentecostés había solamente un grupo encerrado entre cuatro paredes, incapaz de superar el miedo y de arriesgar, sin la iniciativa ni el coraje del testimonio.
Después de Pentecostés tenemos una comunidad unida que supera sus limitaciones humanas y se acepta como comunidad de amor y de libertad. Aquí viene otra pregunta, hermanos. ¿Tenemos conciencia de que el Espíritu es el que nos renueva, que nos orienta y que nos anima? ¿Damos suficiente espacio a la acción del Espíritu en nosotros y en nuestras comunidades? Así que para hacerse cristiano, nadie debe ser expoliado de su propia cultura. Ni los africanos, ni los europeos, ni los sudamericanos, ni los negros, ni los blancos. Todos están invitados, con diferencias, a acoger ese proyecto libertador de Dios, que hace que los hombres dejen de vivir encerrados en sí mismos para vivir desde el amor. Y yo creo que estas palabras son idóneas para lo que está pasando en el mundo, especialmente en Estados Unidos, en estos días, ¿verdad? De esas muertes lamentables de esos niños en Texas. Y aquí viene otra pregunta, hermano. La iglesia de la que formamos parte es ese espacio de libertad y de fraternidad. En ella encuentran un lugar y son acogidos con amor y con respeto. Los que son de otra raza, los que no nos gustan, fíjate esto, los que no son de nuestro círculo o los que son marginados y apartados por la sociedad. Bueno, hermanas y hermanos, definitivamente esta primera lectura precisamente está a tono con lo que está pasando en el mundo. Eso así. En estos instantes, ¿verdad? Con estas muertes que han habido allá en el estado de Texas. Pero seguimos orando para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y entrando entonces a esta lectura, a esta segunda lectura del apóstol San Pablo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y en primer lugar, Pablo afirma que es preciso saber enjuiciar la validez de los dones carismáticos, para que no se hable de carismas a propósito de comportamientos que pretenden únicamente garantizar privilegios de cierta figura. Según Pablo, el verdadero carisma es el que lleva a confesar que Jesús es el Señor. Pues no puede haber oposición entre Cristo y el Espíritu, y que sea útil para el bien de la comunidad. Por lo demás, es preciso que los miembros de la comunidad tengan conciencia de que a pesar de la diversidad de dones espirituales, es el mismo Espíritu el que actúa en todos, que a pesar de la diversidad de funciones, es el mismo Señor Jesús el que está presente en todos, que a pesar de la diversidad de acciones, es el mismo Dios que actúa en todos. No hay, por tanto, cristianos de primera y cristianos de segunda. Lo importante es que los dones del Espíritu estén para el bien de todos y sean utilizados. No para mejorar la propia posición o el propio ego, sino para el bien de toda la comunidad. Amén. Así que esto es muy importante, hermano, que lo tengamos claro. Y Pablo concluye su razonamiento comparando a la comunidad cristiana con un cuerpo, con muchos miembros, a pesar de la diversidad de miembros y funciones. El cuerpo es uno solo. Por todos los miembros circula la misma vida, pues todos han sido bautizados en un solo espíritu y han recibido un único espíritu. El espíritu es pues presentado como aquel que alimenta y que da vida al cuerpo de Cristo. De esa forma fomenta esa cohesión, ¿verdad? Y dinamiza la fraternidad y es el responsable de la unidad de los distintos miembros que forman la comunidad. Así que esto está interesante, el hecho de cómo nos lleva Pablo, ¿verdad? A identificar que nosotros somos parte de ese cuerpo, ¿verdad? En nuestra comunidad. O sea, la iglesia es un cuerpo y nosotros somos parte de eso. Es como el árbol que tiene sus ramificaciones, ¿verdad? Y cada cual tiene un don en particular y se complementan. O sea que es como el cuerpo. Tiene el brazo. La mano es parte de ese brazo. O sea que así es que lo compara Pablo precisamente. Así que todos tenemos conciencia de que somos miembros de un único cuerpo. Eso es así. El cuerpo de Cristo, que precisamente es el mismo espíritu el que nos alimenta,
aunque desempeñemos, como dije anteriormente, funciones distintas, ¿verdad? Ujú. Y no unas más importantes que otras, sino distintas. Distintos. Exacto, porque obviamente nos complementamos unos a otros. Es preciso tener conciencia de la presencia del Espíritu. Él es el que alimenta, da vida, anima, distribuye sus dones conforme a las necesidades. Y Él es el que conduce a las comunidades en su marcha por la historia. Fue derramando en todos los creyentes y reside en toda la comunidad. Y aquí vienen dos últimas preguntitas, hermanos. ¿Tenemos conciencia de la presencia del Espíritu e intentamos abrirnos a su voz y acogernos sus indicaciones? ¿Tenemos conciencia de que por el hecho de que desempeñemos esta o aquella función, no somos las únicas voces autorizadas para hablar en el nombre del Espíritu? Ujú. Así que ahí les dejo con esas preguntitas. Jay, tú tenías algo por ahí también, ¿verdad? De esta segunda lectura. Pues, Eric, es bien importante cuando dijiste en cuanto a lo distinto Sí. dentro de los regalos del Espíritu Santo, pero Ujú. son distintos para que entonces nosotros pudiéramos entonces complementarnos a nosotros. Claro. Porque, por ejemplo, alguien que está bajo esa influencia del Espíritu Santo y alguien está hablando en lenguas en la asamblea, alguien tiene el don para entonces poder interpretar, para que entonces el Señor esté en nombre del Señor, no ninguna otra persona. Y así Ujú. uno se complementa para que el trabajo del Señor sea entonces completo. En esta carta a los Corintios que escuchamos, Eric, en efecto, dice bien interesante, Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Es una enseñanza que puede parecernos sencilla, pero no se trata de repetir simplemente una fórmula, sino de expresar el compromiso fundamental de la vida cristiana, que significa Dios nos ha enviado a su Hijo en la persona de Jesús de Nazaret, el resucitado. Él no es simplemente un hombre como los demás, se le identifica con el nombre divino de Señor, que es exclusivo de Dios. Por eso, afirmar que Jesús es Señor significa comprometerse con el núcleo fundamental de la fe cristiana. Pero, ¿qué lo hace posible? Los estudios, las lecturas, los profesores, el hogar, todo eso ayuda y facilita. Pero el único paso decisivo es de la fe comprometida con una persona, con una causa, con el destino de la vida, solamente viene de Dios y a través de solamente su Espíritu Santo. Eric. Bueno, Jay, y entrando ahora a ese evangelio de San Juan, Uh-huh. como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, a recibir el Espíritu Santo. Y precisamente Juan comienza por poner de relieve la situación de la comunidad. Al anochecer, las puertas cerradas, el miedo, es el cuadro que reproduce la situación de una comunidad desamparada en medio de un ambiente hostil y, por tanto, desorientada e insegura. Es una comunidad que ha perdido sus referencias y su identidad y que no sabe ahora a qué agarrarse. Entonces, Jesús se aparece en medio de ellos, así de momento, y Juan indica de esta forma que los discípulos, haciendo la experiencia del encuentro con Jesús resucitado, redescubrirán su centro, su punto de referencia, ¿verdad? Esa coordenada fundamental alrededor de la cual la comunidad se construye y toma conciencia de su identidad. La comunidad cristiana no solo existe de forma consciente, si está centrada en Jesús resucitado. Y Jesús, pues comienza por saludar, deseándoles la paz, que es shalom en hebreo. La paz es un don mesiánico, más en este contexto. Significa por sobre todo la transmisión de serenidad, de tranquilidad, de confianza que permitirán a los discípulos superar el miedo.
y la inseguridad. A partir de ahora, ni el sufrimiento, ni la muerte, ni la hostilidad del mundo podrán derrotar a los discípulos, porque Jesús resucitado está en medio de ellos. Y enseguida, pues Jesús les mostró las manos y el costado. Son los signos que evocan la entrega de Jesús, el amor total expresado en la cruz. Y es a través de esos signos, en la entrega de la vida, en el amor ofrecido hasta la última gota de sangre, cómo los discípulos reconocen a Jesús. El hecho de que esos signos permanezcan en el resucitado indica que Jesús será de forma permanente el Mesías cuyo amor se derrama sobre los discípulos y cuya entrega alimentará a la comunidad. Así que viene después la comunicación del Espíritu, el gesto de Jesús de exhalar su aliento sobre los discípulos. Y esto reproduce el gesto de Dios al comunicar la vida al hombre de arcilla. Y precisamente Juan utiliza aquí el mismo verbo del texto griego, con el soplo de Dios. Eso se ve en Génesis. El hombre se convirtió en un ser viviente. Con este soplo Jesús transmite a los discípulos la vida nueva y hace nacer el hombre nuevo. Ahora los discípulos poseen la vida en plenitud y están capacitados con Jesús para hacer de su vida un don de amor a los hombres. Animados por el Espíritu, forman la comunidad de la nueva alianza y están llamados a testimoniar con gesto y con palabras el amor de Jesús. Así que esto está bien hermoso, este evangelio, hermanos, porque precisamente es cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Eso es así. Y Juan lo va a ver diferente, pero hay algo, yo tengo un punto que no quiero que se vaya el programa, porque se va bien rápido. Sí. Y estamos primero aquí en esta solemnidad, pero fiesta es aquí y es darnos la felicitación, porque justamente aquí ha nacido la iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia que fundó precisamente Cristo. Así que mismo. Usted no se deje llevar por ahí que alguien te diga a ti, no, que yo soy discípulo de los Cristo, por ejemplo. Mire, muy bien. Nosotros somos los primeros discípulos de Cristo que hemos tenido. Desde los apóstoles y los discípulos hacia acá, somos discípulos de Cristo. Además, aquellos que te dicen, no, que aquel está defendiendo la fe, justamente llevando la palabra y con el ejemplo, como hemos dicho en las semanas, ahora durante la Pascua, hemos dicho, somos los defensores de la fe. Pero sobre todo, que estoy diciendo, esto de cuando decimos, no, porque somos pentecostales. Amén. Nosotros somos los primeros pentecostales. De hecho, grupo de personas, de 120 personas que estaban allí, que estaban escondidos, estaban todos ahí, que con la clave, tenían un password para entrar, los que estaban reunidos allí, que estaba María, la mamá de Jesús y la madre de nuestro también. Cuando llegó el Espíritu Santo, fue una explosión y ruido y las lenguas de fuego y había viento brutal. O sea que todo el mundo que llegó hasta allí, cuando aquello explotó allí, que todo empezó a hablar en distintas lenguas, ahí fue esa primera efusión del Espíritu Santo, el regalo que Dios dijo, me tengo que ir, pero estoy con ustedes de alguna otra manera distinto, y se nos quitó el temor, el miedo, y vamos a llevar de ahí, a llevar la palabra y las maravillas de Dios, no importa que nos costara la vida. ¿Ve? Esto es importante. Estamos de celebración. Este es el cumpleaños de la iglesia. Para nosotros, hoy, para la iglesia, nuestras familias y la sociedad, el don del Espíritu es vital. Sin él, mira, nosotros no podemos concebir una verdadera vida cristiana. Él es, estamos hablando de Dios,
el artífice que forma a Cristo en nosotros, y lo podemos leer en Gálatas, el capítulo 4, versículo 19. Recibimos ese espíritu en nuestro bautismo, como lo dijimos al principio, en nuestra confirmación, en cada sacramento, en la oración, en toda acción digna de un cristiano. Lo recibimos en la iglesia, en mayúscula, ¿sabes? Mayúscula. No es un don que nos aleje de los hermanos, sino que nos integra a ellos y nos dispone para su servicio. ¿Para qué vamos a recibir el Espíritu? Pues para llevar la palabra, para con nuestra vida, llevar el ejemplo para que otros se enamoren de Cristo igualmente que nosotros y se vengan aquí a adorar al Señor. Por eso es preciso dejarse moldear por el Señor. Sin eso, si no hay esa humildad, si no ese deseo de que el Señor me cambie la vida por otros, no vale la pena. Eric. Bueno, hermanas, hermanos, esto se ha ido rápido hoy. Rápidamente. Ya no tenemos tiempo para más, pero siempre nos gusta orar por todos los hermanos que nos piden oración. ¿Yay? Pues gracias, Erinaldo. Oremos por la salud de John Anthony Eddy, Hilda López, Vilma García, Teddy Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, por la recuperación del papá de Ana Daisy González, y también la salud de los padrinos de Ana Daisy, Lucy González y Juan Vidot. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, te damos gracias porque no nos dejas solos, sino que nos des tu espíritu, y desde el día de nuestro bautismo nos concedes vivir como hijos de Dios y miembros vivos de la iglesia. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico nos despedimos hoy? Pues mira, terminamos el programa con el cántico número 6, Espíritu Santo, del Ministerio de Resurrección de Puerto Rico, y tan tan. Bueno, hermanas y hermanos, no tenemos tiempo para más. Nos escuchamos la próxima semana en su programa Liturgia y Música.